No se escucha el audio. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Robolunski y esto es la revista al aire por 91.3 FM Radio WBKR Vassar College Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Bienvenidos aquí al comienzo del mes de octubre en la revista Al Aire. Y tenemos con nosotros a nuestro equipo, el que nos está acompañando el día de hoy. Como siempre, la tenemos a Caro, que está con nosotros. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Buenos días, Rob. Bien, gracias a Dios acá. Feliz de estar con todos ustedes. Mis disculpas, mi voz está un poquito cortada hoy. Creo que las alergias de otoño han comenzado a tomar poder de mí, pero feliz, feliz, ¿sabes por qué? Porque hoy tenemos un panel maravilloso. Así que les invito a todos que se queden con nosotros. Así es, y tenemos a nuestros invitados el día de hoy, como todos los comienzos de mes, está Pocho Salcedo para que conversemos con él sobre Latinoamérica. Bienvenido, Pocho. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con todo el equipo al inicio de este otoño. Eh, bueno, unos momentos importantes, vamos a hablar de Latinoamérica, pero vamos a hablar de muchas cosas más. Gracias. Y también vamos a estar hablando con el abogado de inmigración, Roberto Fuchs, sobre estas elecciones que se venden y la importancia del voto latino. Bienvenido al programa, Roberto. Gracias, Rob, y feliz de ver a Carol y a Pocho hoy. Muy bien. Y vamos directamente al programa, Caro, ¿qué te parece? A ver. Hola, disculpa. Sí, me parece genial. ¿Qué te parece si comenzamos, como ya es de costumbre, con la reflexión del día de hoy? Muy bien, y la reflexión del día de hoy tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro cuerpo que en sí es es una maravilla de lo que es la creación, de lo que es vida, la vida humana, que es un ente perfecto, que es un ente, algunos lo han comparado con una maquinaria de precisión, otros lo han comparado como una antena gigante abierta al universo que conecta y recibe continuamente. Y lo que yo quería referirme el día de hoy, y vamos a hacer esto cortito para tener más tiempo para nuestros invitados, es que nosotros en el día tras día nos preocupamos tanto de cuestiones que, si bien son importantes, no son fundamentales para la vida. Nos preocupamos tanto muchas veces por nuestros carros. Hay gente que trata a los carros que tienen mejor que a otras personas, mejor que a personas con las que conviven. Los cuidan, los lustran, los lavan siempre limpios, le cambian el aceite, le hacen todos los arreglos para que siempre el carro esté en óptimas condiciones. Lo miman muchas veces más que a las personas que tienen a su alrededor, ¿verdad? Le prestan más atención. O hay otras personas que hacen lo mismo con ciertos aparatos, sea el teléfono o algún otro gadget, y están todo el día pendientes, atrapados, dedicándole segundos, minutos, horas a lo que es un artefacto mecánico o digital hoy en día, lo que sea, descuidando a las personas
que uno tiene alrededor. Pero de la misma forma nos descuidamos a nosotros mismos. Ya de por sí descuidar al mundo alrededor nuestro es un desperdicio de vida, para mí, para mí. No, no es que tenga que serlo para todos, pero para mí es un desperdicio de vida. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando no le prestamos atención a los que están alrededor nuestro, la atención de vida, también lo estamos haciendo con nosotros mismos. ¿Cuántas veces habré escuchado de tantas personas, amigas, que me dicen, ay, no tengo tiempo para nada, vivo estresado por el trabajo, vivo enloquecido, no tengo tiempo ni siquiera para comer? Pero hoy en día lo escucho muy seguido. La gente me dice, "Oh, hoy no he comido, no he tenido tiempo." O si comen, comen apresuradamente, comen mal. Y lo que no nos damos cuenta es que de esta forma es como maltratamos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, que es vida, y es una vida tan perfecta que si nosotros le prestáramos un poco de atención normalmente, el cuerpo siempre sabe cómo restablecerse a sí mismo cuando tenemos un resfrío, cuando tenemos alguna queja, alguna dolencia, alguna cosa. El cuerpo tiene los organismos nuestros internos, cada centro de nuestro cuerpo humano, de este organismo vital de vida, sabe cómo autosanarse, cómo autocurarse. Lo que ocurre es que si no le prestamos esa atención y no le damos el tiempo para que pueda autosanarse, nos ocurre lo que ocurre con cualquier carro que es maltratado. Si no le cambiamos el aceite, si seguimos usándolo con el aceite viejo, si le ponemos la nafta de una graduación muy distinta a la que tendría que llevar, etcétera, etcétera. Si no revisamos periódicamente el aire en las llantas, se nos arruina antes de tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Se está arruinando antes de tiempo. Vivimos en un siglo muy interesante de posibilidades vastas, vastas, como nunca antes en la historia de la humanidad. Podemos, de hecho, vivimos más tiempo, más años que 200 años atrás. Sin embargo, esos años que más vivimos son años de dolencia, son años de enfermedades, no son años de plenitud. Entonces, la reflexión del día de hoy es, ¿cómo puede ser que le prestemos atención a tantas cosas externas a nosotros y a los que están alrededor nuestro, y no nos prestemos atención a nosotros en cosas tan insignificantes o no insignificantes, simples, pero muy importantes, como por ejemplo darle a nuestro cuerpo alimentación en forma regular? No comer porque hay que comer, pero escucharnos y cuando el cuerpo nos pide, darle de comer saludablemente. Escuchar a nuestro cuerpo aquietando la mente, dándole esas horas de descanso que necesita, sacando a nuestra mente de las distracciones
No digo, ahí todos tenemos que trabajar, todos tenemos cosas que hacer, pero cómo las hacemos es elección nuestra, no es culpa de nadie. El estresarnos es una elección nuestra, no es culpa de nadie, no es culpa del trabajo, no es culpa de los jefes, no es culpa de los clientes, no es culpa de nadie. Eso es una elección nuestra. Yo elijo estresarme o no y puedo hacer el mismo trabajo a la perfección. Yo decido comer o no, dejar pasar las comidas, o me tomo el tiempo necesario y no esas comidas rápidas de 2 minutos donde tragamos, tragamos, tragamos como quien echa carbón a la locomotora. No, separándonos, tranquilizándonos, dándonos cuenta que estamos alimentando nuestra vida, nuestro ser, nuestro organismo, que es perfecto. Cuando empezamos a hacer estas cosas pequeñas, nuestro organismo, ante una falla, sabe cómo autosanarse. Pero si nosotros dejamos pasar y lo descuidamos continuamente, nuestro organismo empieza a fallar. Y llega el momento que es ya irreversible. Hay un momento donde no se puede dar marcha atrás. Hay momentos que no ya tienen marcha atrás. No hay cómo ir para atrás. No hay autosanación. Y esta es la reflexión del día de hoy y me va a dar pie para que hablemos con Pocho de Patria Grande y de algo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y voy directamente al grano porque estamos, me parece a mí, y quisiera, Pocho, preguntarte qué te parece a ti, me parece a mí que ya estamos en este mundo que vivimos en un punto de inflexión donde realmente no hay marcha atrás en cuanto a las consecuencias para toda la vida en este planeta sobre del cambio climático. Y hablando de Latinoamérica, vamos a hablar de los grandes fuegos que son, no sé, no los podemos, yo no encuentro mucha información. Y sin embargo, cuando uno investiga, los fuegos están consumiendo Latinoamérica. Latinoamérica está ardiendo. Pocho, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo atamos mi reflexión con lo que está ocurriendo con el continente latinoamericano? Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos en un punto de inflexión. Yo tal vez un poco más optimista porque recuerdo hace 10, 20 años o algo así, habían predicciones muy tremendas. No hemos cambiado el ritmo, hemos desacelerado un poco, pero haciendo alusión a tu comentario, posiblemente no lo necesario. Pero tenemos una situación nueva, muy, muy particular en Sudamérica, en las áreas donde generalmente son húmedas, donde generalmente existe poca posibilidad de que se extiendan incendios. En esas áreas específicamente hemos tenido unos incendios históricamente muy, muy eh, tal vez no tenemos referencia en el pasado, fuegos, las selvas, la amazónica, la parte de Brasil, Perú, Bolivia, eh, Argentina, ha estado en llamas con millones de hectáreas que se han incinerado, con una pérdida tremenda de la fauna y con muy poquísimos recursos por parte de los gobiernos, muy poca preparación. Una consecuencia del cambio en el clima, obviamente no nos hemos adaptado porque el clima no se va a adaptar a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos. Otra combinación muy tremenda, muchos de estos fuegos han sido
parte de la ceremonia anual que existe, por no tener otro nombre, de hacer lo que llaman en algunas partes el chaqueo, vale decir, incendiar a propósito bosques o partes de bosques para ganar terreno para el cultivo bueno, puede ser de granos o puede ser para para tener espacios más grandes para el criadero de reses, bueno, de vacunos, en fin. Entonces la agricultura ha creado este problema junto con la mala administración. Estamos viviendo todavía incendios que nunca se han visto en la historia de Sudamérica, Rob. Sí, y aclaremos un poco, tú mencionabas, y los invito a Robert y a Caro también a hablar de esto, pero tú mencionabas el cambio climático. Expliquemos un poco para los que nos escuchan, cómo es que el cambio climático afecta lo que está ocurriendo. ¿Por qué decimos cambio climático? Porque el cambio climático produce condiciones más secas y calientes, y esas condiciones más secas y calientes secan los bosques, y al secarse los bosques los hacen más propensos a incendios. Es igual que nuestro organismo. Nuestro organismo es que 78% agua. Bueno, todos los organismos vivos en el planeta tienen una composición de agua, los bosques también. Los árboles también, los pastizales, todo tienen agua, pero el calentamiento global los va secando. Al secarlo, los hace más propensos a los incendios. Entonces, cuando hay incendios, sean producidos por el hombre, por el saqueo económico, como lo llamo yo, o por causas naturales o accidentes, los bosques, las áreas se queman, son más extensas. ¿Por qué? Porque están más secas, no tienen esa agua natural y se queman más rápidamente. Esto provoca un aumento de las emisiones de carbono provocada por los incendios, ya que se queman áreas más extensas, y ahí volvemos a incrementar el calentamiento global. Y aquí está el círculo cerrado, del que no se sale. Para dimensionar esto, Rob, viendo acá una data ya confirmada, en Bolivia, estoy hablando todos desde el mes de eh, julio hasta el presente, han habido 29.000 incendios diferentes. En Brasil se han reportado más de 47.000 y en el Perú 450 incendios. Y en la Argentina, en la parte norte de la Argentina, también una cantidad muy tremenda. Y no hemos estado preparados, pero no es la primera vez que sucede. Este tipo de incendios a gran escala han estado sucediendo ya por 5 o 6 años y los países, bueno, no han cambiado su manera de proceder, ni siquiera han tenido una política agresiva de preparación porque esos incendios siguen llegando año tras año. Claro, y fíjate, tú mencionaste Argentina, y yo puedo hablar un poquito de lo que ocurre en Argentina. Tú has viajado por Argentina, Pocho, y Argentina históricamente ha sido un país bien preparado para lo que son los incendios forestales, los incendios en áreas forestales. Los parques nacionales de Argentina son de larga data y están muy protegidos históricamente. Ahora, en estos últimos años, yo diría en lo que va del fin del siglo XX y este comienzo del siglo XXI, las relaciones se han cambiado a tal punto
que los fuegos se han incrementado constantemente, año tras año, se han ido duplicando, triplicando. Hoy en día, en estos momentos, mientras estamos hablando, hay una provincia, la provincia de Córdoba, una provincia central dentro de la República Argentina, que está en llamas. Más de 40.000 hectáreas se han quemado. Yo hablaba contigo hace tan solo unos días y te comentaba que 10.000 hectáreas se estaban quemando, ya son 40.000 y no hay forma de pararlo. Pero fíjate cómo es esta condición. Argentina hoy en día tiene un gobierno democráticamente elegido que niega el calentamiento global, directamente lo niega. Y desde que asumió 6 meses atrás, o ahora van a ser 8 meses atrás, a principios de año, se han suspendido todas las entregas de dinero a los entes de protección de incendios forestales, es decir, los organismos que estaban diseñados para combatir los fuegos dejaron de recibir por estos últimos 8 meses, no han recibido dinero alguno para mantener sus operaciones. Esto hace, obviamente, que cuando hay incendios sin recursos humanos y de materiales, cada vez el incendio le gane más a la prevención. Entonces, esto se va actualizando y se va agudizando. Y por eso es que de hace tan solo 2 o 3 días que nosotros conversábamos, ahora de 10.000 hectáreas quemadas, pasaron a 40.000 hectáreas quemadas y no hay forma de pararlo. Y lo mismo ocurre en tantos otros países de Latinoamérica. Y Pocho, yo te pregunto, ¿por qué es que esto no es noticia? ¿Por qué es que no estamos informados de esto? Dios mío, son las prioridades que tal vez volvemos a tu reflexión, donde estiramos la liga al máximo que podemos estirarla y solamente cuando está ya rota empezamos a preguntarnos por qué ha sucedido así. Yo creo que nuestras prioridades han sido muy hemos hablado mucho sobre esto, pero ha habido en algunas áreas muy poca acción. No, no totalmente. Yo soy un optimista de que han habido cambios importantes en muchas áreas. El quehacer humano en este país, alrededor del mundo, en Europa especialmente, contra medidas en favor a la adaptación al cambio climático, pero no lo suficiente, ¿no? Y lastimosamente en los países en vías de desarrollo, que son todos o casi todos en Latinoamérica, nos encontramos en una situación tan precaria de falta de prevención, falta de planeamiento y falta de recursos. Sí, y mira, hace pocos días, ¿verdad? Que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en las Naciones Unidas, estaba este anuario, como lo llamo yo anuario, de las Naciones Unidas, donde los mandatarios de todo el mundo van y hablan y donde se hacen estos nuevos proyectos para distintos temas que afectan al mundo entero, ¿verdad? Uno de esos proyectos, tú lo habrás seguido, Pocho, es este proyecto, nuevo proyecto para volver a contener el cambio climático, algo que sucede año tras año en las Naciones Unidas. Este es un proyecto nuevo de tratar de contener el cambio climático. Sin embargo, a mí me sorprendió la cantidad de mandatarios que hicieron uso de la palabra para directamente decir que no aceptaban el cambio climático y que rechazaban participar de esos planes para frenar las consecuencias
del cambio climático. Y desgraciadamente tengo que decir que una de esas personas eh, fue el mandatario de Argentina. Frente a los graves incendios que están ocurriendo en Argentina, en frente de las Naciones Unidas, se plantó y dijo, yo no creo en el cambio climático y no voy a aportar ni vamos a hacer nada en cuanto a esta nueva declaración para que todos los países traten de hacer algo. Yo pienso que normalmente tiene que ser con dinero también. Cuando piensa que no está en su interés por razones de dinero y que tiene que gastar tanto, tratan de cerrar sus ojos y decir que no existe. La doctrina del avestruz. Si yo Sí, escondo la cabeza abajo en el hueco y no miro lo que pasa a mi alrededor, no existe, hasta sí. que el incendio llega al hueco y me quemo. Hasta que llegue a su casa. Pocho, Bueno, yo quiero un poquito tomar la otra posición, no que la defiendo, pero los argumentos no son, digamos, tan blancos ni negros. Más bien el argumento es en las políticas que está avanzando las Naciones Unidas para combatir el clima, que mirada de varios gobiernos no son muy intrusivas, son muy no responden a la situación de cada país real, que son imposiciones de arriba abajo sin haber tenido una discusión amplia. Esa es la posición general que tienen. No es que creo que digan, bueno, no cerramos los ojos ante esta realidad, sino no estamos de acuerdo con el tipo de soluciones que proponen. Pero, en fin, es una discusión amplia por ambos lados. así es. Y no sé, con pesar, porque es difícil decir los invito a, pero sí los invito a que busquen noticias de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, con pesar, porque no es algo grato, pero es necesario que se sepa, realmente Latinoamérica se está quemando. Es muy, muy serio. Los datos que Pocho nos has estado dando recién de la cantidad de hectáreas, millones de hectáreas que se están quemando en distintos países de Latinoamérica, es muy, muy serio, porque realmente esto sí no hay duda que afecta a la gente. Más allá de si el cambio climático o no, dejémoslo de lado, pero estos incendios de millones de hectáreas están afectando millones de vidas. Así es, millones de vidas. Así que, bueno. Y ocho, pasando a otras noticias de Latinoamérica. Yo sé que rapidito así vamos a hablar también sobre inmigración, pero había algunas otras noticias que tú nos traías sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito. Creo que una de las noticias importantes para Latinoamérica ha sido el fallecimiento del expresidente Perú, Fujimori, que ha sido presidente por 10 años en una época muy tremenda de ese país. Por una parte, tuvo un despegue económico interesante, pero se lo recuerda por su iniciativa para combatir al grupo terrorista de izquierda de tendencia china, Shining Path, Sendero Sendero Luminoso, Luminoso. Sí. y que, bueno, fue una lucha encarnizada que terminó, según algunos, en
una eliminación de como 45.000 personas o más por parte del gobierno del Perú para terminar con esa insurgencia. Y también se lo recuerda obviamente a Fujimori, al expresidente Fujimori, por sus acciones durísimas, acusaciones de genocidio. Y él terminó viajando a Japón, que era su país de origen, y de donde vinieron sus papás. Y resulta que ahí salen unas acusaciones muy grandes de corrupción. Él termina de Japón, ir a Chile en espera de un refugio, y Chile lo entrega al gobierno del Perú. Se le hace una causa judicial y termina él con una sentencia, bueno, que fue de por vida en última instancia. Y esa es la historia de Fujimori en Perú, que realmente fue en un momento muy, muy popular en su país y en otro momento muy repudiado. Historias de gente o de personajes grandes y pequeños a la vez. Alberto Eh, Fujimori murió a los 86 años. Imagínate, durante todos los años, cada año había muchísima conversación sobre qué fue su gobierno, qué fue positivo, fue negativo. Su hija, como puedes recordar, varias veces, por lo menos recuerdo 2 veces, tal vez 3, participó en las elecciones de Perú como para ser presidente y llevar la bandera del padre, y no tuvo éxito. sí, y Perú que, bueno, hasta hoy en día sigue buscando su rumbo, ¿verdad? Porque en cuestiones de política y de elecciones siempre han estado en los últimos tiempos, aún hoy en día, muy convulsionadas. Sí, pero increíblemente en las estadísticas económicas de los últimos años, pese a toda esa convulsión política, Perú está en una situación económica, creo que a la cabeza de Latinoamérica, y si no a la cabeza entre los primeros puestos. No entiendo generalmente la convulsión política replica en la económica, pero no ese es el caso de Perú. Sí, es cierto, los indicadores económicos de Perú se han mantenido fuertes. Yo tengo mi propia interpretación de eso, Pocho. Hay momentos en que países económicamente, las cifras económicas dan positivo y entonces cuando se analizan los datos económicos son positivos y eso es bueno para el país. Pero al mismo tiempo, no es bueno para el país cuando la brecha económica se agudiza y entonces se genera más pobreza y se hacen esas brechas gigantes entre la población que disfruta del auge económico y las poblaciones que cada vez son más marginalizadas. Me Por parecería que eso, estuvieras hablando de Estados Unidos, pero estamos hablando de Perú. Y yo creo que acá también existe esa discusión aguda de quiénes se han beneficiado en la economía en los últimos años, ¿no? claro, claro que sí, exacto. Y esto es algo que vamos a estar hablando con Robert en un momento pues, sobre las elecciones, porque las elecciones marcan esa instancia donde se ve qué es lo importante para la gente. Y tú lo dices, en un país tan rico como los Estados Unidos, hay vastos sectores que se sienten marginalizados. Sí, no, no puedo esperar lo que nos va a comentar Robert sobre el voto latino, que ahora tiene una fuerza muy grande. Uno de cada 5 personas, algunos dicen uno de cada 4 personas que viven en los Estados Unidos el día de hoy,
tienen extracción latina. Ya te puedes imaginar lo que significa eso, ese cambio demográfico tan grande, pero no me adelanto, esto lo dejo para Robert. Muy bien. ¿Algo más sobre Latinoamérica que nos quieras decir rapidito? Bueno, yo creo que estamos entre las noticias que a mí me han parecido más importantes y desde luego, como siempre en Latinoamérica, los cambios políticos que se dan, algunos a cámara lenta, otros de manera rápida. México es un foco de atención porque pronto asume a la presidencia la primera dama, la primera mujer que llegó por voto popular a ser presidente de México. Así que vamos a Así, entrar en un tiempo de el día transición. de hoy, Pocho, el Hermano, el día día de de hoy, hoy, mira, 1 de octubre, para los que nos están escuchando, el día de hoy, martes 1 de octubre, asume Claudia Sheinbaum wow, no, yo no en sabía que llegaba México. tan pronto, me parece, bueno, no solamente porque es mujer, yo creo que eso es relevante, pero importante porque cómo llega a la presidencia después de una época de mucha popularidad por parte de AMLO y bueno, ella lleva una antorcha muy, muy pesada porque tiene una misión de concluir y de avanzar el programa de López Obrador. Muy tremendo. Vamos a ir siguiéndola a Claudia, como me gusta llamarla a mí. Yo estaba hace poco por México y estaba hablando con la gente y hablaba casualmente de Claudia, ¿verdad? Y me preguntaban, ¿qué Claudia? ¿Qué Claudia? Y yo decía, la presidenta de ustedes. Ah, Vamos a ir siguiendo a la Claudia. Yo le tengo mucha fe. Realmente me parece que es una persona muy preparada, con la mente bien puesta, con un pensamiento también pro planeta, pro diversidad, pro crecimiento de todos los sectores. Yo le tengo mucha fe a Claudia. Realmente vamos a ver qué está haciendo. Para mí un dato muy singular, y lo dejo acá, mira, Pocho, es que desde el momento en que ella ganó las elecciones hasta el día de hoy, cuando asume, ¿tú la has escuchado hablar mucho o decir o hacer cosas? No, nada. Supo cómo guardar ese momento hasta el día de la Asunción y Andrés Manuel López Obrador terminó su gobierno con toda la autoridad que tuvo anteriormente. Cuando en tantos países, una vez que hay elecciones y se sabe el ganador, el presidente que termina su ciclo, es como que se convierte en un adorno. No es lo que ocurrió en México. Andrés Manuel López Obrador terminó hasta el último día de ayer con todo el poder y con todo el cariño del pueblo que tenía. Y a partir de hoy asumió Claudia. Y ya vamos a ir siguiendo su recorrido. ¿Qué te parece? no, me parece sensacional, esperando que México, bueno, que tiene unos desafíos tan grandes, pero un potencial tan gigante, tenga mejores días. Así es. Y ahora sí, hablamos de México, la frontera, inmigración. Robert, estamos aquí contigo para que nos cuentes un poco por qué tú siempre nos recuerdas, y sobre todo en años de elecciones, que el voto latino es tan importante en los Estados Unidos. Pero mira, para mí el voto es muy importante porque mi mamá viene de Cuba, donde el voto no importa y otra persona maneja su vida. Aparte de eso, mi papá estaba en Alemania y se tenía que ir del este al oeste, entonces para mí yo sé que hay muchas personas que no aprecian el voto. Y yo pienso que si vive un país y usted, el país que está pasando alrededor de usted,
te afecta su vida, tiene que tener un voz. Y su manera más fácil de tener voz es el voto. Entonces yo pienso que los latinos estamos aquí, somos un quinto del país, o sea, del 20% más o menos, y hay 20% de personas aquí, pero no los 20% pueden votar. Entonces, porque hay muchas personas sin papeles, hay muchas personas que siendo residentes no se quieren ser ciudadanos para votar. Entonces, o sea, yo pienso que tenemos que despertarnos, somos el oso durmiendo aquí en este país, que tenemos el poder por el trabajo, por las compras, pero no utilizamos ese poder. Hay otros grupos que son más pequeños que nosotros y empujan su poder y lo utilizan por voto y por otras maneras. Entonces, para mí el voto es muy, muy importante y aparte de eso, no solamente votar, para estar bien informado. Hay muchas personas, no solamente los latinos, muchas personas en este país que muchas veces yo escucho que, oh, yo me siento esto, y porque lo siento, eso es la realidad. No es la realidad. Es algo, una ficción en su mente que usted piensa, oh, la economía estaba mejor bajo de este. Cuando la economía, todo lo que pasa hoy es como una semilla. Y amor, algo pasó hoy y en 2 años es cuando ve el efecto. Y personas no entienden eso, no están al día porque inflación, la inflación que tenemos hoy pasó porque el mundo estaba cerrado de 1 a 2 años en el mundo. Estaba cerrado, no había, la economía estaba abajo, teníamos que tratar de salvarlo y eso coge tiempo para salir de eso. Entonces, muchas personas no entienden la economía, muchas personas no entienden cuando alguien dice, yo, después que yo gano, nunca va a tener que votar. Cuando escuchen eso, no entienda que eso es algo serio, porque yo no quiero vivir un país de Fidel, no quiero vivir un país de Hitler, yo quiero vivir un país donde yo puedo votar y mi voto tiene un efecto. Y personas lo escuchan y no piensan, oh, ¿qué significa eso? Es algo muy Claro, serio. claro, y tú siempre nos recuerdas, pero el porcentaje del voto latino es muy, pero muy importante en los Estados Unidos. Y siempre tu recomendación ha sido para todos los latinos viviendo en los Estados Unidos que si tienen la oportunidad de hacerse ciudadanos, que lo hagan para ejercer precisamente este voto. Ahora mi pregunta para ti, Robert, y para ti, Pocho, Caro también, ¿cómo es posible cuando tú miras a los latinos en los Estados Unidos? Están tan divididos en la apreciación de sus intereses, de acuerdo a de dónde vienen, como el resto de la población. Es decir, si tú te fijas en una de los estados, la Florida, por ejemplo, que es uno de los estados con mayor diversidad de grupos latinos de todo Estados Unidos. Diversidad, es decir, que vienen de muchos más países que en otros estados, que también tienen muchos latinos, ¿verdad? Pero si tú hablas de la población cubana, por ejemplo, mayormente la gran mayoría de los cubanos apoyan en estas elecciones a Trump. Si tú hablas, por ejemplo, con otros grupos latinos, venezolanos, por ejemplo, los venezolanos están asustados porque Trump dice que si él gana, los va a expulsar a todos los que están en estos programas especiales que han venido de Venezuela. Y así cada grupo tiene sus visiones tan distintas de acuerdo a los intereses propios. ¿Cómo es que puede haber una unidad de voto latino? ¿Qué te parece, Pocho, Robert? Bueno, Pues, adelante, habla, Robert, Pocho. por favor, adelante, Robert. No, no, adelante usted, Pocho. Bueno, últimamente he escuchado he tenido una conversación con alguien que ha hecho un estudio relativamente profundo sobre el voto latino
y su conclusión era que el voto latino existe solamente como un titular, porque los latinos vienen de 22 países diferentes, por lo menos. Cada país tiene su propia perspectiva. El que está en centro de derecha en un país posiblemente aparezca como si fuera de izquierda en otro, etcétera. Entonces venimos con una carga política cultural muy grande. Él también indicaba, depende dónde terminamos en los Estados Unidos, si terminamos en la Florida, un ejemplo que lo acabas de dar, o terminamos en Nebraska, o terminamos en California. Los asuntos van a ser diferentes, las cosas que nos interesan van a ser diferentes. Lo que hacía alusión a Robert, por ejemplo, esa carga, bueno, yo vengo de Cuba, tengo cierta perspectiva, pero el que viene de otro país posiblemente tenga una perspectiva diferente. La otra parte que también anotaban era que la afiliación religiosa entre católicos, protestantes, evangélicos, también tiene una influencia en el voto latino. Y finalmente la conclusión era que el voto latino como bloque no existe. Pues mira, realmente eso es un pensamiento pequeño. Por años dijeron que nunca van a tener una Europa, un euro, no van a tener nada juntos. Realmente yo pienso esa es la manera de hablar para que nos seguimos pequeños, que no avanzamos, que no tenemos poder en el país. Es más fácil dividirnos, decir, no, somos diferentes, tenemos diferente historia. Siempre es fácil mirarlo así. Y realmente los grupos poderosos dicen, no, eso no es la verdad. Podemos buscar cosas que tenemos en común. Algo que tenemos en común que muchos de nuestras personas viniendo, el grupo más grande viniendo de otro país ahora son latinos. Eso porque inmigración debe ser importante para nosotros, que esas personas pueden estar aquí legal y que pueden ser residentes y ciudadanos y votar, eso nos da más poder. Realmente es fácil decir, oh, no, somos muy diferentes, para que nunca podemos tener esa capacidad de ser más fuerte en este país. Mira, las personas judíos en este país, muchos de ellos no nacieron en Israel y todo, pero la mayoría de ellos apoyan lo que es el país de Israel, no teniendo una conexión parte de ser judío. Entonces, yo quiero que los latinos somos poderosos en este país, no solamente para que aquí en este país aprovechen nuestro trabajo, somos uno de los mejores consumidores, no, que podemos decir, estas son las cosas que afecta a todos los latinos, no solamente, oh, mi país, esto es más importante, no. Somos aquí en los Estados Unidos y por esa razón somos latinos y debemos estar más unidos. Mira, yo quisiera ver este otro punto de vista. Entiendo, sería lo ideal, pero lo real, a mi parecer, es incluso el factor de cuántas generaciones de latinos, si soy primera generación o soy tercera o cuarta generación, a medida que pasa el tiempo, las generaciones se vuelven, cuanto más tiempo uno está acá, más empieza a resonar en su voto como si fuera un ciudadano regular, no amarrado a las raíces. Que es bueno, que es malo, no sé, pero la realidad es que las generaciones, cuántas generaciones uno ha estado en los Estados Unidos, tiene un impacto en la manera que vota. Yo creo que también tiene un impacto en qué lugar del país te encuentras y con qué temas, digamos, regionales te enfrentas. Para algunos la inmigración puede ser muy grande, para otros puede ser el trabajo. Así que yo creo que sí, idealmente que el voto latino debería ser único, monolítico, etcétera, pero la verdad es que no es así. Y el mismo tema con Israel, con que hablas de los judíos, a mi parecer es una manera de ver solamente aplicable posiblemente a Israel, porque es un solo país con un solo desafío y mucha gente de esa acción judía está o a favor fuertemente o en contra fuertemente de lo que sucede. Pero en Latinoamérica somos 22 países, por lo menos. Esa es mi Bueno, perspectiva. y también Europa era muy dividido, muy diferente. Mira, yo pienso Pero no hay de, un voto europeo. Acá en Estados Unidos, dime dónde hay un voto europeo que diga, ok, somos europeos, votamos de esta manera. No, hay votos en bolsillos.
irlandeses, los polacos, etcétera, pero no tenemos un voto por decir, ok, este es el voto europeo. Mm, No, yo pienso realmente, yo pienso muy diferente más que viniendo de un país donde el voto, tú sabes, viniendo, teniendo familia de país de Cuba donde no hay voto. Yo pienso que lo que pasa, los latinos son muy mal organizados. Realmente ellos, si deciden, mira, podemos ser mucho más poderosos estando unidos, pero sí somos diferentes, sí, personas son diferentes, cada casa es diferente, cada mundo tiene una opinión, pero es un trabajo de tratar a buscar el poder y es más fuerte hablar unidos que hablar separado. Y yo pienso que lo que pasa es fácil decir, oh, no estamos, no tenemos nada en común. Tiene razón, las generaciones son diferentes, pero eso porque cuando vienen aquí, personas quieren perder su identidad. Dicen, oh, no, no queremos hablar español porque sí van a pensar que somos latinos. Yo soy orgulloso que mi mamá y mi familia aquí me enseñaron la importancia no solamente ser de sangre cubano, pero también ser latino. Y hay una diferencia la vida latino que de ser de Europa. Es la persona, mira, la persona blanca muchas veces votan todo lo mismo y quieren mucho la misma cosa porque no se confunden de decir, oh, pero él es del sur, él es de ahí. No, no, no votan así, votan lo que ayuda a la mayoría de ellos. Algo que es interesante, me parece a mí, escuchándolos a los dos, es que los políticos latinos o de extracción latina en los Estados Unidos son solo políticos latinos cuando quieren atrapar el voto de los latinos, pero luego cuando están ejerciendo su posición, sea en el Congreso o en distintas gobernaciones, se olvidan realmente de su extracción latina y actúan por intereses distintos. Hasta hoy en día es lo que ha venido ocurriendo. Hay una falta de líderes políticos que realmente miren a los latinos de esta manera mancomunada a la que tú te refieres. Y si los líderes no pueden ver a los latinos como una unidad con sus intereses y sus necesidades propias, etcétera, etcétera, muy poco se puede hacer. ¿Qué te parece, Pocho? Bien, sí, es también una parte de liderazgo, pero digamos, acá no estamos indicando que uno no está orgulloso de ser latino. Para mí es una parte fundamental de mi identidad. He tratado y trato de transmitir a mis hijos, aún aunque son mayores, a mí me parece que es una parte esencial. Pero también, digamos, no me parece que adelanta la agenda latina el pretender que todos pensamos igual o que debemos pensar igual. No creo que eso sea posible, más bien deberíamos enfocarnos en esas áreas donde tenemos interés común en vez de hacer un bloque para todos los temas, ¿no? Yo creo que temas en particular posiblemente. Eh, la dirigencia latinoamericana, no tenemos en este país políticos de contundencia que trascienden digamos, nacionalidades latinas. No he conocido uno hasta ahora, pero ojalá que los tengamos y lo que propone Roberto se pueda concretar en alguna oportunidad. Y Robert, ¿tú crees que Latinoamérica tendría que conformarse al estilo de la Unión Europea y que esto ayudaría mucho más a las políticas dentro de los Estados Unidos? No, yo pienso, de eso yo no pienso que es tan posible porque en Europa estaban mucho más organizados y yo creo que eso es menos posible que va a pasar porque los intereses y hay mucha influencia de los chinos, de otros países ahí que le están ayudando y dándole dinero. Yo pienso que es más probable aquí y Pocho acaba de decir lo que yo estoy diciendo, tenemos que buscar las cosas que están en común y empezamos con esto. Sí, somos diferentes, como una familia. Uno puede gastar mucho dinero, el otro sabe ahorrar
y empiezan a trabajar juntos y buscan maneras que puedan funcionar juntos. Recuerde, la idea del voto es tener poder y poder tener una idea de cómo maneja el país. Mira, realmente yo sé que personas después de generaciones se empieza a olvidar de dónde viene su familia y de su cultura y se ponen cómodos, pero eso es el trabajo de los padres, decirle, mira, usted debe ser orgulloso y debe, mira, yo lo he visto, yo veo personas que le dan la ciudadanía y quieren que la puerta está cerrada atrás de ellos, porque ya tengo mío y eso es lo que pasa en las iglesias, hay menos personas yendo a la iglesia porque los padres dijeron, no, no, todo está bien y no se preocupan del futuro. Y entonces, mira, si mañana deciden a un grupo de las personas blancos, las personas white supremacists, dicen, oh, mira, vamos a buscar todos latinos. ¿Usted piensa que van a decidir, oh, este cubano es? No, van a buscar. Yo no me parezco tan latino, pero yo estoy orgulloso de ser latino. Pero para mí hay menos problema, pero mi esposa es de Nicaragua y mi esposa se ve muy latina. Entonces, imagina eso, si ganan a alguien que quiere ser dictador y toda persona que piensa, oh, el dictador nunca va a pasar. Sí puede pasar, pasó en otros países que pensaba que no iba a pasar. Entonces, yo pienso que tenemos que estar de acuerdo. Y las personas morenos saben, se parece moreno. Si no defiende los derechos de los morenos, van a saber, esta persona moreno, vamos a arrestarla solamente por ser moreno, porque ellos son los criminales. Como el presidente Trump, que vienen aquí de los países latinos, venden droga. Son personas malas, roban nuestro trabajo. Bueno, van a disculpar, yo tengo que retirarme de esta interesantísima conversación. Les agradezco su participación y bueno, hasta una próxima oportunidad a todos Ul- ustedes. Gracias. Último comentario, nos quedan ya solamente un minuto más, Pocho. Acá, si te tienes que retirar, hasta la próxima, si no te doy el último minuto para tu último comentario. No, que ha sido como de costumbre, interesantísimo y es una tela que se la va a cortar en varias direcciones por mucho tiempo. Muchísimas gracias, con permiso. Buen día, Entonces, Pocho. Roberto, el último comentario es el tuyo acá, un minutito más o menos para terminar. La importancia del voto latino, ¿cómo hacemos para que más latinos salgan a votar? Yo pienso que primero han tenido que hacerse ciudadano ya, tiene que entender la importancia del voto ahora de este año. Que podemos tener el primer vez que tenemos mujer de color o podemos tener el primer presidente que ha sido convicto en este país. Y yo sé que muchas personas deciden cómo se sienten y no revisan los datos. Y para mí eso es lo más importante para mí y que quería hablar más de eso, que es mejor estar informado cuando va a hacer su voto. Cuando alguien ha sido convicto de un delito grave, eso es algo importante y debe pensar de eso, de que no es por razones políticas, es algo serio. Y para más de esto pueden leer el artículo de Roberto en la revista de octubre de ABC Latino. Y con esto, Roberto, te agradezco muchísimo y nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Gracias, que lo pase bien a todos. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.